El Señor nuestro Dios les bendiga en este glorioso día que el Señor bendijo, separó, santificó, para que su pueblo repose y habite en comunión. Sábado de paz, mis hermanos, para todos ustedes, de este grupo hermoso, edificados en la palabra. Reciban un saludo fraterno de su hermana en la fe, Miriam Valle, desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Rogamos a nuestro Dios bendiga y confirme en nuestro corazón la palabra que hoy escucharemos. Que sea Él quien hable. Nos presentamos en gratitud delante de Él. Que sea su Espíritu Santo el que nos permita abrir nuestro corazón y nuestra mente para poder recibir la instrucción. Pedimos que no solo quede en palabras, sino que sea transformado en una fe activa y real, llena de acciones y testimonio en nuestras vidas. Las bienaventuranzas bíblicas por la obediencia es el eslogan de este mes, mis hermanos, y en su segunda parte, en este día sábado de reposo, 15 de enero del 2022, el tema que nos toca analizar es: bienaventurado el hombre que obtiene la inteligencia. Y nuestro texto base está en Proverbios 3:13 y dice así: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. El objetivo que pretendemos alcanzar y clarificar para que esta lección cumpla con su cometido, dice así: reconocer cómo se hace manifiesta la inteligencia y cómo obtenerla con el fin de librarnos del castigo. Analizaremos el objetivo con detalle en dos partes. La primera, ¿cómo se hace manifiesta la inteligencia y cómo la obtengo? Y la segunda, ¿cómo contribuye la inteligencia a librarme del castigo? Volvamos a leer el texto base, porque me parece que ahí vamos a encontrar mucho. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Dichoso, feliz el que halla la sabiduría y el que adquiere inteligencia. Sabiduría e inteligencia, dos conceptos muy utilizados en el libro de Proverbios, que a veces son confundidos y no todos hemos alcanzado a entender claramente la diferencia. En este estudio, mis hermanos, quiero invitarlos a analizar a ambos con detalle, a fin de poder comprender claramente el objetivo de esta lección. Ya en otros estudios con nuestros hermanos anteriormente hemos escuchado acerca de la sabiduría. Hoy solo quiero que analicemos por qué la sabiduría hay que hallarla, encontrarla, buscarla. Y la inteligencia dice que hay que adquirirla, obtenerla o comprarla. No con dinero, sino con un precio de esfuerzo extra. En Proverbios 4:7 vemos que dice así: sabiduría. Ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela, y ella te engrandecerá. Cuando Dios creó al mundo, mis hermanos,
puso en él un orden que lo mantiene funcionando de manera perfecta. A lo largo de las generaciones, este mismo orden sirve como inspiración al ser humano para replicarlo en el tejido social y que se preserve como el sello que Dios puso en su obra. La pretensión de transmitir los dichos de los sabios consiste en proveer al oyente o lector elementos que le permitan descubrir este orden, dejándose guiar por la sabiduría. De manera que pueda experimentar las mejores condiciones vitales y ahorrarse así disgustos o fracasos. La sabiduría, en hebreo, okma, consiste en entender las reglas que intervienen para que esta creación sea plena. El orden, el equilibrio, la sustentabilidad, su funcionalidad y otros, con el fin de apropiar estos principios para alcanzar una existencia en sintonía con la justicia de Dios, logrando la armonía interna. La sabiduría consiste en la adopción de valores que dan bendición a los humanos y su entorno. Es el recurso que nos permite estar conscientes de los grandes desafíos que conlleva la existencia sobre el sentido de la vida, la amenaza de la muerte, la justicia, las relaciones personales, la vida familiar, el manejo de las finanzas y muchos otros aspectos. No consisten en saber mucho. La sabiduría no consiste en saber mucho, mis hermanos, sino en entender la naturaleza humana y hacer lo que corresponde en cada situación y sobre todo adquirir la dirección espiritual en la vida. No consiste en afirmaciones abstractas, sino concretas. La sabiduría tiene un énfasis práctico, promueve la capacidad de hacer bien las cosas, no solo de saberlas, sino de realizarlas. Ahora bien, eso es, tocante a la sabiduría. Ahora, la inteligencia, o también discernimiento o sensatez, se alcanza al desarrollar la agudeza mental, que permite reunir información, sintetizarla, hacer proyecciones a futuro para tomar decisiones que acerquen a las personas a lograr los propósitos esperados. Es una capacidad de saber aprender y comprender. Tiene una dimensión que es el discernimiento, que consiste en la cualidad moral de distinguir el bien del mal, lo bueno de lo mejor, la verdad del error. Su resultado es la justicia y la equidad. Inteligencia. Se define entonces como la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea clara de la realidad. Eso es inteligencia. Y a diferencia de que ya vimos que la sabiduría es lo práctico, es el conocimiento del entorno, la inteligencia es la facultad mental. En Job 28:28 encontramos una cita que dice: y dijo a los mortales, temer al Señor, eso es sabiduría. Apartarse del mal, eso es discernimiento o inteligencia. También en Proverbios 9:10 encontramos que dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Entendemos en esta lectura, hermanos, que para tomar la decisión de apartarnos del mal es necesario el temor a Jehová, y este es el inicio de la sabiduría. Y la obtenemos
mediante el conocimiento de su palabra. Y eso lo podemos ver en Proverbios 2, verso 3. Dice: si clamares a la inteligencia, perdón mis hermanos, vamos a buscarle Proverbios 2, no, una disculpa. Dice: si la inteligencia es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar y tomar decisiones, la pregunta ahora es: ¿cómo obtengo o adquiero la inteligencia? Que eso es parte de nuestro objetivo, ¿verdad? Dice, ahorita hermanos quiero llevarlos a una reflexión, a una imagen. Quiero que imaginen un bote en el mar. Un bote que está programado con piloto automático, con las coordenadas de a dónde queremos que nos lleve. Ese piloto automático nos lleva mientras disfrutamos del paisaje. Pero en ese momento, algo fuera de la ruta llama nuestra atención y queremos cambiar el rumbo. Cambiar el rumbo nos llevará a aplicar un esfuerzo manual. Y hay dos únicas formas de cambiar el rumbo. Una es tomar el timón y forzarlo físicamente con las fuerzas a ir en otra dirección de la que está programado, resistiendo la tensión. Con solo tu fuerza, con esa fuerza propia podrás sobrepasar la resistencia en contra del piloto automático. Esa resistencia te dolerá. Tal vez te canses y entonces puedas soltarlo. ¿Y sabes qué? El bote irá inmediatamente a donde fue programado ese piloto automático. Tal vez dirán, ¿y eso qué tiene que ver con la inteligencia? Bueno, si la inteligencia es la facultad de la mente que nos permite razonar, entender, etcétera, etcétera, como ya lo vimos, este relato cobra sentido si semejamos la mente a ese piloto automático que nos lleva hacia todo lo que ya está programado en nosotros. De allí la importancia de la recomendación del apóstol Pablo al insistir en renovar nuestro pensamiento. En Efesios 4:23 leemos así: ser renovados en la actitud de su mente. También en Romanos 12:2 nos dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, apreciable y perfecta. Eso es lo que pasa cuando queremos cambiar nuestra vida con solo nuestro esfuerzo, sin inteligencia, sin sabiduría divina. Hacemos planes, proyectos, sin un objetivo definido. Pensamos, a partir de hoy voy a comer sano, voy a hacer ejercicio, voy a cambiar en esto o en aquello, ahora sí voy a ir a la iglesia, voy a orar más, cambiaré esto, mañana cambiaré lo otro, pero solo lo planeamos desde nuestras fuerzas. Y déjenme decirles que la fuerza de voluntad es buena y produce cambios, pero cuando se realizan solo en nuestra propia opinión, solo son a corto plazo y no habrá un cambio natural y profundo, porque solo nos producirán estrés interno y desánimo cuando no se alcancen los resultados esperados. Y rápidamente se vuelve o se retoman los viejos patrones.
Y volvemos al ejemplo del barco. El rumbo programado, como el bote, con el piloto automático programado. Al principio les dije que había 2 formas de cambiar el rumbo del bote. La segunda es desprogramando todo y volver a reiniciar el sistema con una nueva programación. Y esto es soltar el control y permitir a Dios que sea Él quien guíe, que Él vuelva a hacer nuevas todas las cosas, que Él cambie todo en mí, mi manera de pensar, mi manera de actuar, todo lo que yo soy. En Proverbios 9:6 nos recomiendan: dejen la simpleza y vivan y anden por el camino de la inteligencia. Dejemos que Dios nos transforme en personas nuevas. Cuando yo dejo a Dios actuar en mí, y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, ¿sabes cómo se llama eso, hermano? Este cambio se llama arrepentimiento. Literalmente, cambiar de opinión, de mente, de pensamiento, de actuar, de ser, es el arrepentimiento. Esa es la raíz. Cuando yo me arrepiento, cambio mi forma de pensar y adopto la forma de pensar de Dios sobre cada uno de nosotros. Entonces viene el temor reverente a Dios. Y entonces entiendo, razono, decido y actúo. Y esto, mis hermanos, es adquirir inteligencia. Entonces se doblega el pecado, se doblega todo. Y la voluntad comienza a ser conducida por la soberanía de Dios. Así, Dios obra en nosotros. Cuando tomo la perspectiva y la actitud de Cristo. Mis hermanos, no nos conformemos, sino transformémonos. Renovación de pensamientos, renovación de entendimiento, arrepentimiento total, una metanoia delante de la presencia de Dios. Y volvemos al verso en Romanos 12:2, cuando nos dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprender y comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La inteligencia, ya lo vimos, que se define como la facultad de la mente, que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones, estar en control de nuestros pensamientos y nuestra mente. La sabiduría produce temor a Dios. El temor produce inteligencia. El Salmo 119:104 dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Esto es una mente renovada, hermanos. El cimiento de una vida sabia e inteligente consiste en la disposición a dejarse guiar por nuestro Dios. Es una actitud de obediencia positiva, consciente de entender los mandamientos de Dios y aceptar sus caminos. Vamos concluyendo, hermanos. Espero que no los haya confundido. Y en nuestra conclusión del tema nos dice: los seres humanos fuimos creados para el bien y el orden. Estas cualidades nos conducen a obtener una vida plena. La sabiduría y la inteligencia nos invitan a seguir los preceptos de Dios y a obedecer, para alcanzar las metas apropiadas en la forma correcta. Escuchemos siempre al Señor en su palabra para disfrutar
de una vida reposada, plena y en paz. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esto nos dice en Colosenses 1, 9 y 10. También en Proverbios quiero que me acompañen a leer una serie de versículos que a mí me impactaron muchísimo y que me exhortan también a buscar esa inteligencia que el Señor nos ofrece en su Biblia, en su palabra. Y dice así, vamos a leer Proverbios 5:1 primero, después Proverbios 4, del 4 al 7, y al final Proverbios 4:23. Los voy a leer de corrido, mis hermanos, y quiero que abramos nuestro entendimiento, nuestro corazón para poder captar lo que nuestro Señor nos recomienda para poder adquirir esa inteligencia y esa sabiduría que nos va a ayudar a vivir de una manera distinta, con una mente renovada. Y dice así: Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No las dejes, y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría. Ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela, y ella te engrandecerá. Porque son vida a los que las hallan, y medicina a todo su cuerpo. Dios nos bendiga, mis hermanos, y ponga en nosotros el querer como el hacer, para adquirir inteligencia y así glorificar al Señor en todo. En este bello día de reposo, el Señor nos bendiga y nos esfuerce cada vez más para poder ser aceptos, y de esa forma, mis hermanos, como dice nuestro objetivo, reconozcamos cómo se hace manifiesta la inteligencia, cómo obtenerla, con el fin de librarnos del castigo. Porque siendo hombres renovados, mujeres cambiadas, mujeres transformadas y cristianos verdaderamente siguiendo las pisadas del Maestro, podremos darle un giro a esa sentencia que dice que la paga del pecado es muerte. Bendiciones, hermanos. Un abrazo fraterno y el Señor los bendiga. Paz a vosotros.